Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera, Universidad Teológica Dayspring Theological University. Vamos a continuar con nuestra tercera parte, que viene siendo el diálogo con Bildad. Estamos estudiando el libro de Job y sus amigos. Amén. El libro de Job es muy extenso y es por eso que tenemos que cubrir nada más la conversación con sus amigos. Después procuraremos tomar otro curso sobre el resto del libro de Job, pero solamente se pueden cubrir los amigos porque hay mucha profundidad en este libro. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que tienen en pantalla, 469-628-9291, o también el sitio web que tienen aquí en pantalla, www.dtuniversity.org. Como les decía en el receso, en forma de comedia, nos va a caer mal Bildad. Nos va a caer mal Bildad porque tiene un sentido más, su postura es profética y determinista, pero también recordemos del ministerio profético que tiene que tener una sintonía con el corazón del pastor. Cuando un profeta viene, él viene en representación de Dios y por eso viene de una manera tajante, cortante, y eso tiende a ofender a los miembros de la iglesia. El pastor tendría que entonces estar en sintonía con el profeta para calmarlo un poquito, para decirle, espérate, así no se trata a la gente, porque el pastor trata con el corazón de pastor a sus ovejas, sabe darles ese mensaje de una manera dócil, de una manera noble, sabe llegar a sus corazones. El profeta no, el profeta va a querer llegar tajantemente utilizando, he escuchado a algunos profetas aún utilizar unas palabras groseras en el púlpito. ¿Qué es esto de bastardos? Esas palabras no son la manera como le hablas al pueblo. Por más que te creas en representación de Dios, se tiene que saber presentar un mensaje hermenéutico, tiene que saber presentar un mensaje estructurado al pueblo para poder saber explicar al pueblo el mensaje. Entonces Bildad puede ser que nos caiga mal, pero porque para él su visión es blanco y negro, su postura es profética, muy determinista, algo que no vimos en Elifaz. Elifaz utilizaba una sabiduría sapiencial, ¿verdad? Él utilizaba dije lo mismo dos veces, sabiduría sapiencial. Él utilizaba una consejería sapiencial. Entonces él utilizaba tácticas para poder llegar a Job y poder hacerle claro el mensaje. Utilizaba un lenguaje más de consejería. Aquí no. Bildad basa su argumento en la justicia de Dios frente al supuesto pecado de Job. Su posición es sutilmente más determinista, o incluso también se ha utilizado el término para Bildad fatalista, ¿verdad? Siempre mirando hacia lo inevitable cumplimiento de propósito de Dios. Entonces, el inevitable cumplimiento del propósito de Dios realmente es la definición de lo profético. Su visión es blanco y negro del mundo. Él utiliza el uso frecuente de polaridades, polos opuestos. Si quieres anotarlos, por favor, ahí. Anota, por favor, cuáles son los capítulos que van a encubrir el primer discurso, segundo discurso y tercer discurso de Bildad. Son el capítulo 8, sería su primer discurso. El capítulo 18 sería su segundo discurso. Y el capítulo 25 de Job sería su tercer discurso. En el segundo discurso, que viene siendo ¿cuál capítulo? 18. En el segundo discurso, él utiliza palabras de polaridades para describir la relación. Por ejemplo, él utiliza el bien y el mal, la luz y la oscuridad, en capítulo 18, versículos 5 y 6. Él utiliza el cazador y la presa, el cazador y la caza, ¿sí? Que es en capítulo 18, versículo 8 al 10. Y luego él utiliza seguridad versus terror, capítulo 18, versículo 14. Entonces él utiliza estas polaridades porque para él es blanco o negro, ¿verdad? Y puede ser que no nos caiga muy bien, pero es porque es muy determinante. ¿Pastora? ¿Se lo repito una vez más? No, en el tercer discurso. El 25. 25. El tercer discurso sí, es el 25. Mientras que Elifaz estaba dispuesto a hablar con Job sobre una aparente falta de lógica de sus afirmaciones, utilizaba la palabra inocente.
que realmente no tenemos nada de inocentes, porque ese es el punto central del Elifaz, ¿verdad? Pero utilizaba la palabra inocente para decirnos no somos inocentes y nadie pudiera ser inocente delante de Dios. Bueno, no vamos a regresar a Elifaz, vamos a enfocarnos aquí en Bildad. Bildad parece tener poca paciencia para complacer a Job en su discusión. ¿Ok? En el capítulo 8, vámonos todos para allá, que es las declaraciones de apertura. Él regaña a Job por su necedad. Job 8, capítulo 2, versículo 2. Lo regaña por su necedad. En el versículo 3 lo desafía a refutar la justicia de Dios. En el versículo 4 es donde hace otra polaridad. Pecado, castigo. Y declara como si ya fuera obvio la conexión entre el pecado y el pecado castigo. Esa correlación que tendría el pecado con su consecuencia. Pero mira qué tan tajante es. Se acaban de morir tus hijos, estás enlutando y llega culpándote que tus hijos fallecieron y que por eso, por tu pecado, acabas de sufrir ese castigo de haber perdido tus hijos. Eso es no tener corazón, ¿verdad? Que llegue alguien tan tajante como este hombre a describir a describir un veredicto. De esa manera sería algo abrupto, sería algo grosero a nuestra manera de pensar, ¿verdad? Luego en el versículo 5, estoy en el capítulo 8, luego en el versículo 5 prescribe su solución a la situación de Job y que él debe volverse y hacer súplica a Dios. Entonces, la manera de Bildad es más energética, más dura que la de los demás, ¿verdad? Sobre todo cuando hace los pronunciamientos muy escalofriantes sobre la familia fallecida de Job. Agresivos comentarios que hace. Dedica todo su segundo discurso, que dijimos que es el capítulo 18, ¿verdad? Haciendo una exposición muy franca sobre el destino miserable de los impíos. Y también desafía específicamente a Job por su descaro al sugerir que el suyo es un caso excepcional. Capítulo 18, versículo 4. ¿Lo leemos? Oh tú, que te despedazas en tu furor, ¿será abandonada la tierra por tu causa? ¿Y serán removidas de tu lugar las peñas? Lo está acusando de que cómo te atreves a decir, a sugerir que lo tuyo es un caso excepcional porque según eres inocente. ¿Okay? Al mismo tiempo su enfoque general es tal vez menos combativo. Y en su discurso final, ¿cuál es el último discurso de Bildad? Capítulo 25, ¿verdad? Ya ha dejado de acusar a Bildad. Él está muy satisfecho con su doctrina evidente del gobierno divino. Está tan confiado que él está hablando la verdad, ¿ok? Que parece contento de exponer su caso y retirarse. ¿Sí? Bildad. Así que tira la piedra y esconde la mano. Está tan satisfecho, tira todo el veneno, si le quieren llamar de esa manera, o lección, o moraleja, tira toda su exhortación y se retira. En opinión de Bildad, lo que le sucedió a Job está bien. Y así debería de haber sido. Wow. Señor. ¿Por qué se ríen? ¿Se parece a alguno de sus sermones o qué? Me identifico, pastor. Estoy bromeando nada más. Sí. Entonces su argumento principal es los decretos inamovibles, ¿ok? Que son fijos, que sus preceptos nunca cambian. Los decretos inamovibles de Dios. Inamovibles de Dios. Bildad fundamenta su discurso en una doctrina que los caminos inquebrantables de Dios, ¿ok?, son inflexibles hacia la creación. Expresa eso en todo su primer discurso y en su segundo discurso.
Los caminos de Dios son inflexibles. Son inflexibles para toda la creación. Así es lo que él expresa. Los preceptos morales son tan fijos como la materia y como los sistemas físicos. Son inflexibles. Bildad presenta acusaciones contra los injustos en referencia a un fenómeno que él llama la ley natural. Ok, primero, estoy en capítulo 8, versículo 11 al 12. Primero, la imposibilidad de una planta creciendo o sobreviviendo sin agua. Es el ejemplo que él da para decir los preceptos de Dios son fijos. Y la inmovilidad de la tierra y sus rocas, capítulo 18, versículo 4. Ese es el segundo argumento, ¿sí? Del segundo discurso, capítulo 18, versículo 4. La inmovilidad de la tierra y sus rocas. Él utiliza eso como sus metáforas, ¿sí? Para sugerir que la doctrina de la justicia retributiva de Dios tiene la validez y la regularidad de una ley de la naturaleza. Entonces, él concibe la aflicción que le está sucediendo a Job, ya para regresar a este ejemplo, la aflicción como una intervención expresa de Dios para castigar. ¿Sí? Y en el peor de los casos, destruirlos por su maldad. Como otra vez. Sí, él expresa la aflicción, el sufrimiento que él define el sufrimiento que Job está pasando como la intervención expresada de parte de Dios para castigar a la persona. Haces, se te castiga. Haces, se te castiga. Tu mismo castigo es tu mismo pecado es sería tu propio castigo. Sí, pues eso es lo que acontece, porque dice que tu pecado te alcanzará. Bueno, Y lo podemos ver. ¿y qué si es magistrado por Dios? Entonces, dentro de la providencia de Dios, Dios estaría involucrado también en tu pecado, causando que uno peque, para poder traer lección a uno mismo, para poder traer lección a uno más. Gracias. ¿Dios es quien hizo el pecado? No, Él no lo hizo. ¿Dios es quien lo originó? No. Dios está sirviendo ¿de qué? De nuestros gustos. José, Dios se sirvió de los gustos del papá de Josué, para que los hermanos le trajeran odio hacia Josué y lo vendieran, porque él quería crear a Israel, trayéndolo allá, pero se sirvió de los gustos de Jacob para poder darle la capa. Así Dios se sirve de los gustos de uno para uno poder caer en pecado, o nuestro vecino caer en pecado, y Dios se está sirviendo de ello para poder traer lección al otro, como traer lección a uno. Y Dios nunca pecó. Sí, entonces por eso Y Dios nunca pecó. dice que no debe de ser juzgado la persona, porque no sabe si está haciendo un trato Dios con él o es la consecuencia. Exactamente. Efectivamente, wow. Y Bildad tiene una visión mucho más, por falta de palabras, juzgadora de este concepto. Hiciste, se te va a castigar. ¿Sí? Bildad proyecta la visión de que el pecado, por así decirlo, conlleva su propio castigo. Esa es la postura de Bildad. ¿Ya? Y que Dios simplemente te libera o te entrega a los pecadores a sus propias consecuencias de su depravación. Ahí sí está mal, porque así no es. No, porque Él es santo. Exactamente, Él no te va a entregar a tu propia depravación. Para eso está la salvación, para eso está la gracia. Entonces aquí el punto de vista de Bildad sí lo podemos contradecir, porque Él está diciendo que Dios te entregará, que Dios te liberará, se liberará a sí mismo y te entregará al pecador a sus propias consecuencias de tu propia depravación. Y Él lo dice en capítulo 8, versículo 4. Vámonos para allá. Bueno, también porque no conocía al mediador. Por eso estaba diciendo anteriormente acerca de un árbitro. Porque como no conocía al árbitro, entonces creía que la justicia llegaba directo y que no había un mediador para traer la salvación. Él no creía eso, exactamente. Tenemos entonces 3 puntos de vista aquí en estos 3 amigos. Ajá. Capítulo 8, versículo 4. Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Otra versión dice, Él los ha entregado en manos de su transgresión. ¿Sí? Desde el punto de vista es como más fatalista. No nos conviene, no nos va a gustar. Exactamente. Exactamente, mucho más condenación.
A lo largo del resto del discurso, mientras Bildad elabora gráficamente la inevitable caída de los malhechores, él dice también lo siguiente, que Dios nunca es el sujeto gramatical detrás de la acción. Así que él aclara, Dios nunca es parte de la fórmula de la acción de la persona. Estás como cancelando entonces la providencia de Dios. Dime qué ibas a decir. No, que a lo mejor así tenía que ser este mensaje duro, porque ya había hablado con el primer amigo Sabiduría, se lo quiso dar a entender de una manera. Ah, qué buen punto de vista estás haciendo. Pasa igual, tiene que llegar como este amigo. Y me llama la atención el 25, que usted, el capítulo, donde le está haciendo entender una vez más, no hay nadie justo, le dice, ni la luna, dice, que brilla, le dice, puede por sí mismo ser tan limpia, le está diciendo. O sea, en otra palabra le está diciendo, entiende de una vez y para siempre. Él pudo haber hecho tan corto su momento de sufrimiento si él hubiera entendido de una sola vez, que el único que tenía que hacer era arrepentirse, reconocer que no era tan íntegro como él pensaba que era. Quizás nosotros llegamos como Elifaz a muchas de las personas que estamos ministrando y Dios ya te dice, espérate, quiero ser Bildad, ya me estás estorbando, hazte para un lado porque tengo que enderezarlo yo. Porque tú eres su alcahuete. Ay, santo. O a veces Tú eres su alcahuete y tú ya no puedes. Tú, Elifaz, con tu consejería sapiencial, exacto, no has podido, deja llego yo. mismo, ya. Ajá, ya. Bueno, vamos a ver aquí filosóficamente cómo pensaba este hombre. No de que estamos de acuerdo con él, pero vamos a ver cómo él elabora la gráfica en su mente. Ya dijimos que Dios nunca es el sujeto gramatical detrás de la acción. Así que él dice que el hombre está viviendo su consecuencia de su propio pecado por haberlo cometido. Él mismo cae en su propia depravación y va a recibir sus propias consecuencias. Y Dios no estuvo involucrado en ello, ¿verdad? Bueno, la vitalidad del impío se muestra autolimitada. Es la lámpara que se apaga, la llama que deja de brillar. Este es capítulo 18, versículo 5. Nos vamos al 18:5, por favor. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. Así que está diciendo que la vitalidad del impío se muestra autolimitada. Muy bien. Número 3. Los esquemas mediante los cuales el pecador, según Bildad, es Job, trató en vano de manipular el orden moral, se convierten en los medios de su propia destrucción. Capítulo 18, versículos 7 y 8. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Entonces los mismos esquemas que la persona creó, ¿ok? Aunque trate de manipular su propio salirse del hoyo por sí mismo, ¿ok? Caerá en ello, exactamente. Convierte en los medios de su propia destrucción. Es lo que pienso que estaríamos de acuerdo con eso mismo. Pienso que todos estaríamos de acuerdo con ello, porque la misma persona cava su propio pecado, la misma persona. Jesucristo vino a salvarnos, sí. ¿Vino a salvarnos de qué? Del pecado de la No. ¿Vino a salvarnos de qué? Condenación. No. ¿Vino a salvarnos de qué? Ay, pues, No. ¿Vino a salvarnos de quién? de de Satanás. Satanás. No, él no está haciendo nada. Vino a salvarnos de quién? De ir al infierno. No. Él vino a salvarte de Teodoro. De nosotros mismos. Él vino a salvarte de Esperanza. No de los amigos. Él vino a salvarte a ti. Él vino a salvarte a ti. Leslie, ¿cuál es tu mayor problema? ¿Quién es tu mayor problema en tu vida? Yo mismo. Leslie misma es tu propio problema. Ese era el problema. Delia, el peor problema que tú tienes, ¿cómo se llama? Delia. Esa es la mayor lucha. Exactamente. Sí. Entonces ahí estaremos de acuerdo. Ya, he came to save you. He came to save you from you. Sí. Ay. Mírate en el espejo y te vas a dar cuenta que eres tu peor enemigo. Sí, amén, sí, es cierto. Dijo Pablo, 100%. hago lo que no quiero porque Exactamente. 100%. Bildad utiliza agentes inanimados. Ya que estamos en el capítulo 18, versículo 19, utiliza palabras como una trampa,
Utiliza palabras como en versículo 10, una cuerda. ¿Los ves? Como un lazo. Un lazo, exactamente. Porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar y afirmará la trampa contra él. Y luego utiliza en el versículo 11... versículo 10. Su cuerda, otra metáfora, está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. Del versículo 11 son fuerzas personificadas. Fuerzas. La palabra quebrantamiento. ¿Sí? Vamos a leerlo de ahí en adelante. De todas partes lo asombran temores y le huirán y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. Versículo: la enfermedad roerá su piel y sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Muy bien. 14. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido, al príncipe del Seol. Entonces está utilizando una consonancia de la literatura de sabiduría tradicional. ¿Qué dice la sabiduría tradicional? Se enfatiza en el triunfo del Creador sobre el caos de la creación y la inquebrantable competencia de Dios para supervisar la función de lo que el hombre hace. Esa es la sabiduría tradicional. Una vez más, se enfatiza en el triunfo del Creador. Por eso Bildad dice: Dios santo, hombre pecador. Y es esa distinción. La sabiduría tradicional de Proverbios, Eclesiastés, Salmos, Job, todos estos 4 libros que son los libros sapienciales, ¿okay? Te va a hablar que el triunfo del Creador está garantizado y que el caos de la creación, ¿okay? Que el caos que la creación lo crea destruye a la persona por su propio mérito. ¿Sí? En su segundo discurso, que es Job capítulo 18, ya estamos ahí, él se centra en el tema de que Dios castiga a los malvados. Su lógica es de que dado a que Job está siendo castigado, debió haber hecho algún mal. Así, tajantemente. ¿Sí? En capítulo 19, Job responde con una súplica para que lo dejen tranquilo. ¿Hasta cuándo me atormentarás y me aplastarás con tus palabras? En capítulo 19, versículo 2. También pide piedad ahí en el capítulo 19. Declara que si Dios está vivo y sabe todas las cosas, Dios va a ser quien me juzgue con justicia. Y Job pone confianza en Dios al final del capítulo 19. Igual que nosotros. Capítulo 19, versículo 25 al 27. Pues cuando estás siendo tan atacado así, estás como perdido en pensamiento y no tienes nada más que decir, ¿verdad? Sí, tienes la razón, porque no tienes nada más que decir y le dices, pues, que Dios nos juzgue, ¿no? ¿Qué más puedes decir cuando estás siendo atacado de esa manera? Yo me lo imagino a un Job ensimismado, perdido en pensamiento, o sea, ¿qué onda? Y lo único que puede responder es, pues, que Dios nos juzgue, ¿no? Ese es el capítulo 19. Le dice ahí el 19, como quien dice ya al final, ¿sabes qué? Yo lo único que sé es que mi Redentor vive y él va a hacer lo que esas palabras son poderosas. Pues, esas palabras son poderosas. Ya lo está. Sí. Anoten por favor, generaciones pasadas. La justificación que tiene Bildad para dar estas observaciones que le está dando a Job, esta forma de justicia, él se apoya fuertemente en la sabiduría de las edades pasadas. ¿Sí? Capítulo 8, versículos 8 al 9. El lenguaje sugiere una línea ininterrumpida de verdades que cada generación le recuerda a otra generación y lo transmite, ¿sí?, con las propias palabras que sus padres les han enseñado. Eso va muy en línea con la ley, pero todavía no había sido escrito la ley.
¿Sí? ¿Quieren anotar términos más profundos todavía? ¿Sí? Ok. El Torah tiene dos secciones. Está el Torah escrito, que es She Bekitar. She como C-H-E. Biketar es el Torah escrito, el que ellos tienen documentado. Pero los judíos también tienen otra Torah que se llama Torah oral. No está documentada. Y se llama She Baal Pe. She Baal Pe. En el receso les doy el nombre para que lo puedan anotar ahí. Entonces, después existió ya la ley escrita, dijimos, y la ley oral, que es memorizada de generación en generación, pero pues todavía no existía la ley. Y el punto que Bildad está haciendo aquí es, según Bildad, si abrieras el libro de historia, o lees el diario de tus antepasados, o fuéramos al consejo de nuestros antepasados, descubrirías, Job, que ellos ya sabían lo que te estoy diciendo, y es de que si haces el mal, tuviste que haber cometido algún mal, porque mira lo que estás pasando. ¿Sí? Pone su fe, se apoya en una sabiduría transmitida de generación en generación. ¿Sí? Sin embargo, De la siembra y la cosecha. de la siembra y la cosecha, sí. Entonces se está basando en ahí. Ahora, Bildad no afirma el mismo nivel de autoridad. ¿Ok? Sus discursos se transmiten, por más que no lo creamos, es la verdad, sus discursos se transmiten con mayor humildad. Pero es una humildad porque supuestamente él recuerda que está representando los preceptos de Dios. ¿Ya? Entonces, él se siente que en todo momento está representando la sabiduría que Dios reflejaría. Y eso lo expresa en el capítulo 25. En capítulo 25 no lo hace como una palabra de profecía, sino como una conclusión razonada, extraída de la sabiduría y el orden moral fijo de Dios. Y eso es en capítulo 25, versículo 2. La acusación que él tiene en contra de Job es un pecado no reconocido. Entonces, como resultado de un pecado no reconocido, eso estaría trayendo la obstrucción de los propósitos de Dios. Grandiosa lección para nosotros. Amén. Pastor, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Pastor, quiero saber cuáles son las instrucciones que Dios quiere darme a mí. ¿Cómo pudieras saber cuál es la voluntad de Dios para ti? Si hay un pecado no reconocido y ese pecado no reconocido, lo único que está resultando es la obstrucción de los propósitos de Dios. Bueno, porque cuando vienes a Cristo se te han borrado todos los pecados. Porque ¿cómo vas a recordar a aquellos pecados cuando fuiste niño? No estoy hablando de aquellos pecados, estoy hablando de el pecado que la persona comete y no se ha arrepentido. Comete y no se ha arrepentido y está escondiéndose y quiere seguir disfrutando de su pecado y quiere seguir todavía disfrutando ese pecadito escondido porque se agasaja en él temporalmente ¿cómo quiero, qué es lo que quiero decir? Temporalmente o de vez en cuando. ¿Ok? Y la persona simplemente le quiere escondiendo su pecado y no nos hagamos los tontitos. Cada quien tiene su área en la cual está sufriendo o está batallando cada persona. Entonces estamos aconsejando a esta persona y esta persona quiere encontrar el propósito de Dios o encontrar la voluntad de Dios. Entonces debemos decir, ¿por qué mejor no te escudriñas muy profundamente a través de lo que el Espíritu constantemente está picándote y tú no le haces caso? Entonces ahí estaría la clave. Te deshaces de eso, se cierra y se abren las ventanas de los cielos para poder caer una bendición y dejar caer bendición sobre tu vida. Pero mientras estés agasajando tu carne en este pecadito escondido que tú traes ahí, por más chiquito que tú crees, no va a haber esa bendición. A ese pecado es al que me estoy refiriendo. Porque el Señor no puede seguir depositando cosas nuevas en vasos sucios. Exactamente. Entonces tenemos aquí una acusación muy directa de parte de Bildad hacia Job, Y es la que puede ser no le aplique a él. Pero no aplica a nosotros.
Pero nos aplica a nosotros. Sí, no, sí, hermana, a veces hay cosillas tan pequeñitas como el orgullo o cosillas pequeñas que uno pasa por eso. Analízame, Señor. Pequeñas pero grandes. Entonces, Son digamos, pecados como que ahí, examíname, si conoce. Para poder. Exactamente. ¿Me iba a decir algo, pastora? Ya me lo pasó la pastora. No, quería ir ahí en el 3:25, porque realmente Job vivía en un temor, siempre en un temor profundo, porque dice, me llama la atención lo que dice, como que él ya sabía, o sea, él sabía lo que acontecía aún con sus hijos y aún en su propia vida, porque dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. O sea, él estaba consciente en parte de lo que él estaba viviendo, porque esa expresión da a pensar que, bueno, yo ya lo sé, pero realmente me vino lo que estaba esperando por no actuar, por no corregir, aún por no cambiar mi vida. Me llama eso la atención. O también sabe la consecuencia del pecado al ver a sus hijos pecando y lo que podía venir, porque dijo, Efectivamente. me vino el temor en el que estaba. ¿Por qué? Porque sabía consecuencias del pecado. Digo, sus hijos y aún su propia vida, que necesitaba ser corregida. Pero no se veía a sí mismo. Claro. Veía de sus ojos para enfrente, pero a sí mismo no se veía. Vea, Bildad establece un vínculo directo entre el pecado y el sufrimiento. Eso no puede ser así. Sabemos que Dios está involucrado en el sufrimiento. Eso lo sabemos y ya lo hemos estudiado y es el punto de la clase del día de hoy, ¿verdad? Pero él establece un vínculo muy directo entre el pecado y el sufrimiento. O sea, estás sufriendo por estos pecados que cometiste. Directo, muy tajante. Sí. Señala cruelmente la muerte de los hijos de Job y lo utiliza como la ilustración para hacer su punto. También muy directo. A diferencia de Elifaz, antes que él, Bildad nunca confronta a Job con un registro de sus transgresiones personales. El que sí se pone más lógico es el que sigue, el otro que sigue. Cuando cubrimos Sofar sí ya nos da como, te está pasando esto, pero es por esto y esto y esto y esto, te está pasando esto y esto por esto y esto. Él sí ya se pone un poquito más lógico. Okay, es el más joven, también es el más arrogante. El que sigue. Jovencito, ¿verdad? Es el más jovencito, sí, el que sigue, Sofar. A mí se me parece Es el más que él jovencito. se dedicó bien ahí. Como reflejo de su postura determinista, el castigo de Bildad a Job se centra en su resistencia a la justicia de Job y su esfuerzo por contender contra sus decretos. Esto lo lleva al grado de expresarse con sarcasmos. Se burla de la condición de Job. Anótenlo, por favor. Capítulo 18, versículo 4. Oh tú, que te despedazas en tu furor, ¿será abandonada la tierra por tu causa? ¿O serán removidas de su lugar las peñas? Permitiéndole escapar del justo castigo por sus pecados, para su conveniencia. Y luego le da más sarcasmos en el capítulo 25, versículo 6. En el esquema universal de las cosas, el hombre es, después de todo, un mero gusano. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. En hebreo, si quieres anotar por qué hace la mención de la palabra gusano, qué es lo que realmente está queriendo decir en el original hebreo, el gusano significa pudrición. ¿Sí? ¿Te acuerdas en Éxodo 16:20 que se pudrió el maná por gusanos? En Jonás capítulo 4 versículo 7 dice que el gusano destruye la planta. ¿Sí? Es lo que realmente está queriendo decir. 25 el último. Sí, 25:6. Por eso le dice, cuánto más el hombre que es un gusano. Está diciendo que es una pudrición. Y el hijo del hombre también gusano. Ahora, Bildad no da espacio ni siquiera para reflexionar sobre cuestiones de la justicia de Dios. Él no le acepta los comentarios a Job. En su primer discurso, denuncia las palabras de protesta de Job como huecas y fútiles. ¿Tienes el capítulo 8, versículo 2? ¿Lo puedes encontrar rápido? Capítulo 8, versículo 2. Oh, aquí lo tengo. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas
y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Cómo es el viento impetuoso? Rápido viene, rápido se va. Según que las palabras de Job son frívolas, son huecas, son insustanciales. ¿Ok? No le da ni siquiera el tiempo para reflexionar en la justicia de Dios. O sea, tus palabras son huecas, mejor ni hables. A diferencia de Elifaz, no identifica las palabras de Job con propósito, más bien él está suponiendo, él supone simplemente y lo coloca automáticamente en la compañía de los injustos. Váyanse a capítulo 18, versículo 21. Lo coloca en la posición de los injustos. O sea, no tengo ni por qué escuchar tus palabras. ¿Te estás dando cuenta cómo tira la piedra y esconde la mano? ¿Sí? Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Lo coloca en el lugar del impío, ¿sí? En el lugar de los injustos, de los que no conocen a Dios, ahí perteneces. Su remedio: arrepentirse y buscar a Dios. Insiste, capítulo 8, versículos 5 al 7. Capítulo 8, versículos 5 al 7. Si lo tienes, por favor, por ahí son bonitas palabras. Es buen ánimo que le da. ¿Ok? Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Al 5 al 7? Si tú de mañana buscares a Dios, Y rogares al Todopoderoso, y fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Aquí estamos hablando ya de los fundamentos de la verdadera adoración. Ya estamos metiéndonos un poquito a los actos de sumisión penitentes que le está recomendando para que él logre vindicar su condición. ¿Ok? Quiero que pongan atención a las palabras que acabas de poner ahí, porque es en el Antiguo Testamento la manera como puedes presentarte delante de Dios y lograr su perdón. Aquí nos está dando claves. El otro, Zofar, ya nos da instrucciones más claras. Tus manos, tu rostro, tu corazón. Ya nos da palabras, ya nos da términos ya más claros sobre cosas que podemos hacer. Visuales, físicas. Sí, exactamente, que podemos hacer. Entonces aquí este remedio que le está dando a él, le insiste la necesidad de buscar a Dios y rogándole a Job que implore misericordia del Todopoderoso. Y luego al final, aquí le está diciendo que su prosperidad puede ser restaurada. Sigue leyendo, por favor, Betty. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande. Es tajante el hombre, pero oye, dio algo de esperanza. Está dando una palabra profética. Ya está dando una palabra profética. Está tan hermoso que quiero escucharlo una vez más, por favor. 5 al 7, vamos a escucharlo porque es hermoso como se lo dijo. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Que su prosperidad pueda ser restaurada. Y sí que era próspero el hombre. Y sí que era próspero, ¿verdad? Sí. Sin embargo, de nuevo en contraste con Elifaz, Bildad no dirige a Job a ningún acto concreto de arrepentimiento, algo que Zofar sí hace. Nada más le dice, si te arrepientes, el punto que estoy queriendo hacer es, pero no le dice cómo. ¿Sí? Ahora, el trasfondo de su exhortación. Estoy aventando filosofía de derecha e izquierda y porque tengo muy poco tiempo aquí en la grabación. El trasfondo de su exhortación es que no es que Job tenga dentro de su propio poder el hacer buena su vida ante Dios, lo cual es verdad, porque poseemos la capacidad de mejorar nuestra vida delante de Dios por nuestro propio mérito. No, exactamente. Necesitas, después de tu sumisión, un mediador. Proféticamente, entonces, Bildad está apuntando ¿hacia qué? Hacia un Mesías. Porque le está diciendo a Job que no posee dentro de sí mismo el propio poder para hacer buena su vida delante de Dios. Y luego le dice,
su acto de sumisión penitente demostrará la realidad de tu justicia. O sea, el grado de admisión de pecado. ¿Sí? Cuando le he pedido a Dios perdón por pecados, yo mismo sé y me he cachado a mí mismo. Cuando es algo sincero, yo ya sé que ya sabías por dónde iba. Algo sincero o algo nada más como diciendo, Por salir del pan. exacto. Ah, todos ustedes han estado ahí, son tan pecadores ustedes. Eres pecador y feo. Aquí en la iglesia te ayudamos para que nada más seas feo. Bueno. Ustedes han estado ahí. Y saben ustedes muy bien por dónde iba. Yo mismo me he cachado a mí mismo cuando uno está y le dices a Dios en toda sinceridad, y puedes estar bañándote. Todos ustedes han estado ahí, lo hacen seguido, ¿verdad? Entonces Bildad está diciéndole a Job, basado en ese grado de admisión de pecado, es que entonces pudieras reclamar tu derecho legítimo, apelando a Dios, para que se te restaure todo esto que antes tenías, anteriormente tenías. ¿Sí? Vámonos al tercer discurso de Bildad, capítulo 25. Se centra en una idea que una persona no puede ser justa ante Dios. Pues está repitiendo lo mismo, ¿verdad? Eso lo acabamos de decir. Pero el centro de este breve capítulo, del capítulo 25, especialmente el 25.4, léelo por favor, 25.4, son dos preguntas, pero lo está desafiando fuertemente. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿O cómo será limpio el que nace de mujer? Sí. Son palabras que lo está desafiando a él, que lo está desafiando a él A que recapacite. Exactamente. Job responde a estas preguntas en el capítulo 26. Le responde a Bildad, argumentando que solo Dios puede saber todas las cosas y comprender completamente la situación, ¿verdad? Responde corto, ¿por qué? Pues está perdido en pensamiento el hombre, o sea, está siendo atacado, todo lo que está sufriendo, está en crisis. La lección para nosotros, los discursos de Bildad y sus amigos son un ejemplo de cómo a menudo la gente a tu alrededor ve el sufrimiento desde una perspectiva humana. Asumen que el sufrimiento siempre es resultado de haber hecho algo mal. Pero las lecciones son estas. Esto es a lo que se centra. Le llamaríamos coloquialmente la moraleja. Las lecciones son estas. Dios es soberano. Todo lo que hace es correcto. Y no tiene por qué responder a nuestros inventos de estándar de justicia. Así como Dios no está respondiendo o respaldando a Bildad. Dios es misericordioso, incluso a los pecadores que no lo merecen o que no lo merecemos. Amén. Dios es misericordioso. Amén. Dios obra, ahí les va. Esa es la parte que más nos va a doler. No nos va a gustar lo que estoy por decir. Dios obra según su tiempo. Amén. No en nuestro tiempo. Porque Él está cumpliendo su propósito, no el del hombre. Y los tiempos no nos van a gustar. Lo complico todavía más. Dios no está obligado a cumplir durante el periodo de esta vida. Él no tiene por qué saltar o bailar a nuestro ritmo, especialmente cuando su propósito requiere liberación en una fecha posterior, no cuando nosotros lo exigimos. Él no siempre elimina instantáneamente el dolor de sus hijos, sino que amorosamente nos pide que esperemos en su tiempo. Ah, cómo duele eso.
Aleluya. Sí. Porque ¿saben por qué es todo esto? Porque el favor de Dios no se mide por el sufrir o no sufrir. Es por la confianza. El favor de Dios es una promesa a todos aquellos que han confiado en su Hijo Jesucristo y que encuentras consuelo y prosperidad eterna durante el proceso del sufrimiento. Hermano, todo este año he estado pensando que Señor, ya no voy a correr más. Me refiero porque la palabra es específica donde dice... ¿Corres maratones o qué? Ajá. No es del que corre ni del que alcanza, sino del que Dios tiene misericordia. Oh, ya entendí. Cuando dijiste Dios, ya no voy a correr más. Y dije, corre maratones. Sí, ¿para dónde vas? Invítame. Hay que ir. O sea, huir de Dios, sí, hay que ir. Huir de- Bueno, disculpa, es que no entendí en qué sentido tú dijiste correr. Sí, o sea, me refiero a eso, a todo lo que uno sabe, que se esfuerza por algo porque hay algo que viene, pues según la palabra de Dios, ¿sí me entiende? Entonces, a eso me refiero más bien como a un propósito, a algo que uno sabe que proviene de Dios, y corre, hablando sobre, no es del que corre ni del que alcanza, sino del que Dios tiene misericordia, favor, gracia, todas esas cosas que es un conjunto de sacarnos de situaciones, ¿sí me entiende? Ujú. Al final, Bildad y los otros dos descubren que Dios había permitido que Job sufriera como parte de su plan divino y que Job no tenía la culpa de sus pruebas. Entonces, en el sufrir, anota por favor estos tres términos. En el sufrir se desarrolla 1, sabiduría. Paciencia. 2, resiliencia. Resilience. Resiliencia. Resiliencia es la capacidad de rebotar de las circunstancias. De rebotar. 7 veces me tumbaron, 8 veces me levanto. Y es lo interior. ¿Sí? Resiliencia. Y en el sufrir se desarrolla, el tercero, la realidad. La realidad significa que reflexiona sobre la situación, que reflexiona sobre la experiencia. La primera, Sabiduría. En el sufrir se desarrolla sabiduría. Número 2, en el sufrir se desarrolla resiliencia. En el sufrir se desarrolla la realidad. En Job 42:7, Dios reprende a Bildad y a otros 2 consoladores por no haber hablado bien de él. Les exige que hagan un sacrificio para apaciguar su ira, ¿verdad? Ahí mismo Job y sus 2 amigos son reprendidos por el Señor. Estoy enojado contra vosotros, porque no has dicho la verdad acerca de mí. Y en Job 42:9, Bildad junto con sus cómplices obedecen en el mandato del Señor de ofrecer holocaustos. Se les perdona su pecado de tergiversar los mensajes que Dios estaba queriendo relatar a la vida de Job. Mis amados hermanos, soy el doctor Adrián Nájera, Universidad Teológica Dayspring Theological University. Acabamos de finalizar nuestra tercera parte de Job y sus amigos. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que ven en pantalla, 469-628-9291, o a través del sitio web www.dtuniversity.org. Regresamos para nuestra cuarta parte, que es el diálogo con Zofar, el último amigo de Job, y después de eso ya concluimos nuestra clase. Dios les bendiga, regresamos en unos minutitos.